El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios, Hechos 1, 5 al 8. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo influye el poder de la iglesia en el mundo? Cuando hablamos de poder, estamos hablando de algo que en la Biblia se traduce la palabra poder de un vocablo griego que se pronuncia dinamis. De esa palabra dinamis viene la palabra en español que conocemos como dinamita. Y cuando pensamos en dinamita, ¿qué viene a nuestra mente? Una explosión. Un poder que explota y transforma. Donde hay una explosión con dinamita, hoy se habla de otros tipos de explosivos, pero es lo básico, la dinamita, porque es la palabra que se usó inicialmente aquí en el idioma griego, la palabra dunamis o dinamis. Esa palabra dinamis habla de un poder que transforma, que cambia las cosas, que toca. Ese poder es el que hace a la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, diferente de cualquier otro grupo. Ese poder es el que hace que sea distinta. Ayer estaba viendo una noticia, y en la noticia hablando acerca de las matanzas sistémicas que hay allá en Sudán. Había un pastor con vestido entero, su corbata. De pronto alguno de ustedes también vio la noticia. Y el pastor tenía un rifle grande, una escopeta, era un rifle de esos que tienen un cañón largo. Fusil. ¿Un qué? Fusil. Un fusil. Bueno, gracias mi hermano, un fusil. Y el pastor de un lado tenía la Biblia y en la otra tenía el rifle o el fusil. Y entonces el pastor llamó a la gente: vamos a orar, pero aquí el que venga a hacernos algo le voy a disparar. Yo nunca había visto algo así. El pastor armado. En una mano la Biblia y en la otra mano el fusil. Y toda la gente estaba ahí reunida, hombres y mujeres, jóvenes y niños, dirigidos por el pastor. Porque como los grupos islámicos radicales van de aldea en aldea, matando pero de forma atroz a los cristianos, en esos cristianos hay católicos, hay protestantes, de iglesias evangélicas. El asunto es que todos creen en Cristo, todos creen en la cruz, y eso para los grupos radicales islámicos, eso es enemistad. Ellos son catalogados como personas no islámicas, son infieles y por eso pues los matan.
El Señor nos guarde de algo así. Pero hoy nosotros estamos disfrutando de un evangelio de lujo. Podemos estar aquí públicamente, hablar del Señor y no vemos ningún grupo radical que venga aquí. Pero tenemos aquí otro tipo de arma. No tenemos un rifle o un fusil como el que tenía el pastor. El que quiera buscar la noticia, pastor predica con el rifle en la mano. Porque eso para él es lo que en ese momento era el poder para refrenar las fuerzas del diablo, representadas por grupos armados que van llegando y van decapitando y van matando a las personas. Nosotros creemos que el poder no consiste en armarse con un rifle. Nosotros creemos en el poder que viene de parte de Dios. Amén. Un poder que transforma sin matar. Una dinamita celestial que transforma, que explota. Pero no explota para destruir, sino que explota para transformar. La dinamita es un explosivo que, sí, cuando explota destruye todo lo que está a su alrededor, paredes, sea lo que sea. Entonces sí transforma, pero ya hoy la dinamita es usada para modificar, para incluso hacer implosiones y derribar edificios muy altos en cuestión de segundos. Pero en este tiempo el Señor usa la misma palabra para referirse a este poder que viene del Espíritu Santo de Dios. Y ese es el arma que nosotros tenemos hoy de parte de Dios para poder predicar el Evangelio en un mundo donde el príncipe de las tinieblas es Satanás. Así lo dijo el Señor. El gobernante de este mundo, porque así lo ha permitido el Señor, es Satanás. También lo llama el príncipe del aire, el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. No lo podemos ver, pero Él está allí. Tiene un ejército rodeando las casas, rodeando todos los lugares, y tiene gente a la que usa. Estaba mirando la noticia, para que estemos mejor ilustrados, la noticia de un muchacho de 19 años, que en el año 2005, en Puerto Rico, para iniciarse en una secta satánica, bueno, así decía la noticia, para iniciarse tenía que entregar a su ser más querido, y el ser más querido era su hermano de 15 años. Lo llevó, y cuando ya estaban rodeando al hermano, él se dio cuenta que lo iban a matar. Lo acuchillaron y lo ofrecieron a su Dios en ese momento. O sea, sí, el satanismo sí es una realidad. Y sí hay un príncipe del aire, y sí hay un príncipe de este mundo que es el enemigo. Él, Satanás, él tiene que ser vencido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Sí, pero hay un poder, hay un arma poderosa que nos ha sido entregada de parte de Dios para poder decir: te ato en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese poder es más explosivo que un rifle, que un fusil, que una granada. Es más poderoso. Y esa es el arma que Él nos ha dejado. Dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 19. Dice de la siguiente manera: edificaré mi iglesia. ¿Cuántos son iglesia de Cristo? Amén. Somos la iglesia de Cristo. Edificaré mi iglesia, dice el Señor. Pero ¿qué más dice el pasaje? Las puertas del Hades Y las puertas del Hades no prevalecerán. no prevalecerán contra la iglesia. Edificaré mi iglesia, dice el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El Señor Jesucristo, en la primera mención que hace en el nuevo pacto de lo que es la iglesia, menciona dos poderes.
1, la iglesia. 2, ¿cuál será el otro? Las puertas del Hades. La expresión puertas del Hades se está refiriendo al poder del infierno, al poder de las tinieblas. Mire cómo dice el Señor. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. No prevalecerán. ¿Qué quiere decir esa palabra de prevalecer? ¿Qué indica? Indica que hay una lucha, hay una batalla constante. ¿Pero de qué tipo es esta batalla? ¿Es física? Es una batalla espiritual. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los dos ejércitos que se enfrentan en esta batalla? Según Jesús, Mateo, diciéndolo en Mateo capítulo 16, verso 19. ¿Cuáles son los dos ejércitos? Las puertas del Hades y la iglesia. Las puertas del Hades y la iglesia. Y nosotros no podemos enfrentarnos a las puertas del Hades con un rifle. No podemos enfrentarnos a las puertas del Hades con un machete, con un cuchillo. Tenemos que enfrentarnos como iglesia de Cristo a las puertas del Hades con un arma que pueda destruirlo, que pueda hacerlo huir. Un arma que sea más poderosa que las puertas del Hades. Y esa arma viene del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace al enemigo retroceder. Nosotros echamos fuera demonios, sí, eso es cierto. Oramos por los enfermos y son sanados. Pero son sanados y son libertados por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. De esa forma la iglesia ejerce una influencia notable y poderosa en la sociedad. Una iglesia donde no opera el poder del Espíritu Santo, ¿qué tiene? La muerta. De pronto tendrá un templo bonito, o tal vez tenga un grupo de música, una orquesta de alabanza muy bien organizada, de puros músicos profesionales. Pero si no tiene el poder del Espíritu Santo, ¿qué tiene? Nada. Tiene nada. A lo mejor tenga una gran infraestructura, canales de comunicación, televisión, radio, pero si no tiene el poder del Espíritu Santo, que es el arma, ¿qué tiene? Nada. Y si el creyente en Jesucristo, el creyente, aquel que ha puesto su fe en el Señor, no tiene el poder del Espíritu Santo, ¿qué puede hacer en la iglesia? Poco. No es que hace nada, hace poco. Un creyente lleno del Espíritu Santo y lleno del poder del Espíritu Santo es un arma letal contra las tinieblas. Amén. Ahora yo me pregunto, ¿a cuántos les gustaría tener las dos cosas? Amén. ¿Cuáles dos cosas? Tener la presencia del Espíritu Santo y tener el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Se nota, me asombra, como todos desean tener ese poder. No lo desean. Sean honestos, no lo desean, no lo quieren. ¿Por qué? Bueno, de pronto tienen miedo. ¿Qué tal que el diablo me estrelle? Sí, el diablo lo ha hecho. Lo ha hecho. ¿O no creen? 2, no creen. No, pastor, la verdad es que yo estoy aquí porque es que necesito pagar un dinero, entonces yo creo que Dios me puede ayudar en eso. Tengo a alguien allá enfermo, entonces, usted sabe. Porque si yo realmente quiero ser un arma poderosa en las manos de Dios en este mundo, dice el apóstol Pablo, desead los dones, deséenlos. No los tienes, deséalos. Lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque esas armas, el enemigo las reconoce. Él sabe quién está armado y quién no está armado. Hace algún tiempo,
vamos a evangelizar, hicimos ayuno, nos metimos con Dios. Y el mismo día del evangelismo llegó alguien de improviso, ¿van a evangelizar? Yo también voy. Y le dijimos, quisiéramos que mejor esperaras, porque nosotros nos preparamos para esto, porque el evangelismo es guerra espiritual. Amén. Mejor espera. No, yo puedo, yo estoy bien, yo voy. Bueno, sepa una cosa, ella fue, pero después que fue le vinieron tantas cosas al tiempo que no pudo volver más a predicar el evangelio en grupo. ¿Tú sabes quién es? Porque creen que esto es, como no ven el mundo espiritual, no lo vemos, yo no lo veo. Por momentos tal vez el Señor te permita en sueños o en una visión verlo, pero normalmente no se ve. El asunto es que sí se ven los resultados. La acción de ese mundo espiritual sí se ve. Entonces es mejor quedarse quieto. Yo mejor dejo al diablo quieto. ¿Y sabe qué quiere el diablo? No te metas conmigo. Si tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Entonces mejor dejar que las almas se pierdan. Muchas iglesias están así. Pero yo sí quiero. Y necesitamos que toda la iglesia experimente el poder de Dios. Amén. Y que toda la iglesia esté dispuesta a ayudar a los que están atados. Porque esa es la forma en la que la iglesia influye en la comunidad, en la sociedad, en la ciudad, en el mundo. No hay otra forma. ¿Cómo puedo entonces influir en la sociedad, en mi familia? ¿Cómo puedo influir? Usando esta arma tan poderosa que el Señor nos ha dado. Vamos a mirar el pasaje antes de mirar nuestro primer punto. Jesús se está despidiendo. Él se está despidiendo. Esto fue después de la resurrección. Reunió a los discípulos y les dijo algunas cosas. Quédense en Jerusalén, discípulos. No se vayan hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ellos no sabían cómo iba a venir el Espíritu Santo. Ellos solo sabían que el Señor les dijo, quédense en Jerusalén porque viene el Espíritu Santo. ¿Qué más les interesaba a ellos saber? Ay, que Jesús se quedara con ellos. Ellos no querían que Jesús se fuera. Así que Jesús les dice, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, no va a pasar un año. Días. ¿Sabe cuántos días pasaron? 40 días. Ya el Señor llevaba con ellos 10 días. Y desde la primicia, sí, hasta la manifestación del Espíritu Santo, habían 50 días. Pero Jesús ya había estado con ellos 10 días. ¿Cuánto faltaba para que se manifestara el Espíritu Santo? 40 días. De pronto ellos no sabían. De pronto ellos asociaron los eventos, fue ya después. Dice la Biblia en Hechos capítulo 1 que Jesús les dijo, quédense aquí. En el verso 4, quédense en Jerusalén. Y en el verso 5 dice, porque ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Salto ahora al verso 8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿Qué iban a recibir? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Soledad, en Barranquilla, en el Atlántico y hasta donde podamos llegar, hasta donde el Señor nos envíe. Este fue el mensaje que Jesús le dio a los discípulos y ellos debían quedarse. Ellos no podían salir a predicar. Bueno, aquí estamos, el Señor está vivo, ya lo vimos, así que ahora venimos a traer el mensaje de Jesucristo.
No. ¿Qué tenían que esperar ellos? Poder. El poder de... El Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran salido antes? No hubieran tenido el impacto. A lo mejor hasta los hubieran arrestado otra vez. Por lo menos los que se habían escondido cuando arrestaron a Jesús. Pero no. La Biblia enseña que después que descendió el Espíritu Santo y los llenó de poder, fue cuando ellos predicaron. El apóstol Pedro se puso en pie y dio un sermón tan poderoso. ¿Sabe usted cuántas personas se convirtieron a Cristo ese día? Más de 3,000 personas, porque fue tan poderoso el mensaje. Y fíjese, no hubo un milagro en ese instante. ¿El milagro en qué consistió? En que el mensaje fue tan poderoso. Fue el Espíritu Santo a través de Pedro. El Espíritu Santo a través de Pedro. Fue tan poderoso que la gente se sintió tan pecadora, se sintieron tan lejos de Dios, que les dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y ellos les dijeron, arrepiéntanse de corazón y bautícense. Y ese día comenzó la iglesia de la que usted y yo somos parte. ¿Estamos entendiendo? Sí. O sea, no es que esa iglesia fue hace 2000 años y ahora nosotros somos acá un grupo diferente. Nosotros somos productos de la predicación de ese mismo grupo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el poder del Espíritu Santo sigue manifestándose hoy. Amén. El poder del Espíritu Santo sigue hoy. Y cuando nosotros ya no estemos, si el Señor no ha venido antes, Él levantará otra generación que también serán llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo entonces influir? Ya que tengo la misma oportunidad. ¿Cómo puedo influir en mi familia? En el lugar de mi trabajo, en el sector donde vivo, porque la iglesia influye. No con un templo bonito. Mire, los templos bonitos se van a quedar. Y yo sé que hay templos hermosísimos, costosísimos. Aquí en Barranquilla tenemos iglesias cristianas evangélicas que tienen unos templos majestuosos. Pero usted sabe lo que cuesta sostener semejante armario, porque han pensado que esa es la forma de influir. Mira, te invito a la iglesia, mira el templo tan bonito que tengo. La iglesia, si tiene el poder del Espíritu Santo, se puede reunir debajo de un árbol. Estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. Porque es que eso es lo que importa. La Biblia en el libro del Apocalipsis muestra al Señor Jesucristo en la mitad de la iglesia, rodeado de 7 iglesias que representan la iglesia completa de todos los tiempos. ¿Y cuál es el elemento? ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál es el símbolo que se usa allí en Apocalipsis 1 y 2 para representar a la iglesia? ¿Quién recuerda? Los candeleros. Candeleros de 7 brazos. ¿Cuál es la función del candelero? Hermano, ¿cuál es la función del candelero? Alumbrar. ¿Y cómo hace un candelero para alumbrar? Necesita el aceite. Necesita aceite. ¿Y qué simboliza el aceite? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Podríamos estar debajo de un árbol. Y si tenemos el poder del Espíritu Santo es más que suficiente. En algunos lugares, algunas personas, no, yo voy a abrir mi iglesia, voy a abrir una iglesia, voy a comprar las sillas, voy a comprar el equipo, voy a contratar varios músicos, voy a alquilar un local bien bonito, le voy a poner esto, le voy a poner adornos y le voy a dar té a la gente. Alguien lo hizo. Y después de 6 meses tuvo que vender las sillas, entregar el local, vender el equipo de sonido y se acabó.
Porque es que la iglesia quien la sostiene es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Si el Espíritu Santo no es quien convence, de balde predicamos el Evangelio. Lo primero que tenemos que hacer es ser llenos y ser bautizados con el poder del Espíritu Santo de Dios. Ser llenos y ser bautizados con el Espíritu Santo. Eso es lo primero. Para que la iglesia pueda influir, tenemos que ser llenos y tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Eso lo dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 5. Este es un bautismo diferente al bautismo en aguas. Mire cómo dice el Señor en el verso 5. Juan a la verdad bautizó en agua. ¿Cuántos aquí se han bautizado en aguas? Amén. ¿Y quién no se ha bautizado en aguas? Juan les bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos han sido bautizados por el Espíritu Santo? Amén. De pronto no todos, pero la idea es que todos, ¿verdad? Así. Que todos hayamos experimentado ese bautismo de poder. Eso es lo primero. Yo necesito no solamente ser lleno del Espíritu Santo, yo necesito ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén, así es. Y el bautismo con el Espíritu Santo no es el mismo bautismo que es con agua. Hace algunos días fuimos a Puerto Colombia y se bautizó un grupo de hermanos. Ellos fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo es necesario para poder enfrentar el Hades. Eso quiere decir que una persona que no ha sido bautizada en el Espíritu Santo no debe ponerse a echar fuera demonios. ¿Con qué podríamos comparar una acción como esa? Una persona que todavía no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, pero se pone a echar fuera demonios. Pensemos en enviar un soldado al campo de batalla sin arma. ¿Qué le va a pasar al soldado? Lo más probable es que el enemigo le dispare y él no va a poder defenderse ni va a poder atacar. Es exactamente igual. El bautismo con el Espíritu Santo es una capacidad que da Dios para que podamos enfrentar las tinieblas. Nosotros no tenemos como meta enfrentarnos a las tinieblas, pero sabemos que las tinieblas van a venir. Y cuando lleguen, podremos enfrentarlas. Acuérdense de las palabras, dice el Señor: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que cuando tú dices, voy a hablarle de Cristo a fulano de tal, enseguida el enemigo arma un operativo para impedir que tú le hables. Entonces, ¿cuál es el ministerio más atacado en la iglesia? ¿Cuál será? El ministerio más atacado en la iglesia, ¿cuál será? El evangelismo. Sí, Señor, el evangelismo. Es tan atacado que poca gente quiere ser parte de un equipo de evangelismo. Espero que estemos entendiendo bien, que yo me pueda explicar. Porque tú estás aquí producto del evangelismo de alguien. Ayer yo recordaba la persona que me habló del evangelio y estaba comentando con mi esposo precisamente el pasaje que esta persona usó para predicarme el evangelio, y hasta el día de hoy le doy gracias a Dios porque esa persona se tomó el tiempo para hablarme de Cristo. Ya el resto, el Espíritu Santo me convenció y por eso estoy aquí predicando hoy. Este poder que nos da el Espíritu Santo es un poder para poder orar por los enfermos y que sean sanados. Es un poder para libertar a las personas que están endemoniadas. Es un poder para romper ataduras, para romper cadenas que son espirituales.
Para eso es. Hay una iglesia conocida como la iglesia calvinista. ¿Han oído hablar sobre eso? La iglesia calvinista no cree en los dones del Espíritu Santo. Así que ellos no oran por enfermos, no oran por personas que están poseídas, ellos no oran por personas con ataduras, etc. Ellos solamente predican el evangelio y esperan que la persona acepte y persevere por el poder de la palabra, nada más. Estas iglesias crecen, pero cuando las personas se encuentran en una situación desesperante, como por ejemplo, llegó alguien, llegó la hermana y dijo: necesito que oren por el niño, por favor, porque en mi iglesia no oran por estas situaciones. El niño se despierta en la noche y dice que lo están persiguiendo, que lo están maltratando, y yo no sé qué hacer. Le dijimos: traiga el niño, lo ungimos con aceite, oramos por el niño, fuimos hasta la casa y la persona se dio cuenta que el asunto era algo espiritual que estaba atormentando al niño mientras dormía, y por eso el niño no dormía. Y el niño tenía miedo de quedarse solo en la habitación. Cuando oramos por el niño y esta persona comenzó a ser fiel al Señor, se acabó el ataque contra el niño. ¿Usted cree que si hay una presencia de las tinieblas ahí en esa habitación, se hubiera ido por vernos a nosotros? ¿Qué hacen otras personas? Buscan otro poder. ¿Sabe cuál es el otro poder que buscan algunas personas? La brujería. Van donde el hechicero. Mire, en mi casa están pasando estas cosas. En mi casa hay fantasmas. Por favor, deme algo para que esos fantasmas se vayan. De pronto se calme la situación un poquito, pero es que ellos se conocen, ellos se entienden. Así no es. Este poder mal usado, el poder del Espíritu Santo mal usado, puede traer destrucción en vez de sanidad y edificación. ¿Cuáles son las características de un lugar donde están usando mal el poder del Espíritu Santo? Se las voy a leer solamente. Aquí tengo algunas. Interpretación exagerada de los dones del Espíritu Santo. Personas que no están bien si no hay lenguas en todos los cultos. Alguien o algunas personas tienen que hablar en lenguas todo el tiempo. Manifiestan el don de la glosolalia constantemente, y eso les da como la sensación de que Dios está allí y de que las manifestaciones del Espíritu Santo son allí porque hay lenguas. También puede haber exceso de profecías, todo el mundo profetiza. Esas son cosas que hacen que el poder de la iglesia no sea tenido como algo bueno, sino como algo burlesco. Si vamos pasando por un lugar y vemos que todos gritan, todos hablan en lenguas, todos giran como un trompo, eso no glorifica al Señor. ¿Me estoy explicando? Amén. No, eso es desorden. Una de las características que manifiestan estos lugares, falta de doctrina. A ellos no les interesa, muchas de estas personas no les interesa que les enseñen la doctrina de la salvación, la doctrina de la expiación, no. Ellos quieren es que les profeticen, que les profeticen, que les profeticen todo el tiempo. Y en estos lugares, los predicadores, todos los predicadores que llegan, tienen que profetizar. ¿Qué pasa cuando algo tan sagrado, tan especial como la profecía, se usa en desorden? Pierde el sabor. Una persona me dijo: necesito asistir a una iglesia. ¿Qué iglesia me recomienda?
Y en esos días yo supe de una iglesia, fui a predicar en esa iglesia, me atendieron muy bien. Y sí, vi a algunos hermanos profetizando, pero me di cuenta que el asunto era de todos los días. Entonces esta persona me dijo, yo pregunté por ese lugar y me dijeron que allí todo el tiempo están profetizando, sea lo que sea, así que yo no quiero ir allá. Y fíjese, algo tan bonito como el don de la profecía, mire cómo lo han puesto. El don de la profecía es algo muy poderoso, algo muy lindo de parte del Señor, un regalo especial que han pisoteado por no aceptar la doctrina. Todas las personas que manifiestan 1, 2, 3 dones que han sido revestidas de este poder deben conocer la doctrina bíblica para saber cómo manifestar el don del Espíritu Santo, para que no sea motivo de burla. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. O pensar tal vez que todo es intervención del diablo y ven demonios en todo, en la sopa, en una sombra, en la mariposa, en la araña, en todo. Estas personas se exponen a la burla. Esto es lo que ha provocado que haya grupos que dicen, aquí no queremos que nadie hable lenguas, aquí no queremos que nadie profetice, aquí no queremos que nadie diga que te envió una visión ni nada de eso. Tuvimos a alguien que en el momento de la alabanza comenzaba a giraba fuerte, entonces le agarrábamos porque parecía que se iba a estrellar. Y bueno, no había forma, porque esa era la forma como ella decía que la usaba el Espíritu Santo. Por último, prefirió irse a otro lugar, y en ese otro lugar como que no le hicieron la ronda y se estrelló y se dio un golpe bien fuerte. Y eso no es de Dios. ¿Me estoy explicando? Amén. ¿Me están entendiendo, hermanos? Sí se puede danzar en el Espíritu, pero no de esa forma. En algún lugar alguna vez llegué y tenían que quitar las sillas para que el hermano que estaba girando como un trompo, con los brazos así y toda la gente apartándose, porque el hermano podía golpear y él estaba inconsciente de lo que estaba haciendo. Dios no actúa así. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Así no se manifiesta el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, hágase todo decentemente y en orden. El bautismo con el Espíritu Santo debe ser un arma poderosísima que la iglesia pueda y sepa usar. Hay hermanos aquí que tienen dones muy bonitos, y a veces yo he necesitado al terminar la predicación que esta persona esté en el lugar y no está. Si has sido revestido con el poder del Espíritu Santo, tú eres un funcionario del reino. Amén. Es como si fueras un funcionario público. Si la hermana tiene el don de discernimiento de espíritus y hay una situación difícil que no se sabe qué hacer, podemos decirle, hermana, hágame el favor, venga, vamos a orar, a ver si el Señor a usted le muestra mediante el don de discernimiento de espíritus qué está pasando con esta familia, con esta persona, con este varón. Y la hermana debe venir, porque los dones ¿de quién son? Son del Espíritu Santo. Y Él ha decidido depositar esos dones en nosotros. Amén. Imagínense. Si uno de los jóvenes, el hermano, tiene el don de profecía y Dios quiere usarlo ministrando con la profecía, oiga, en un momento especial. Por eso es que aquí nosotros, usted no ve, aunque nosotros creemos, y hay hermanos que tienen el don de lenguas, interpretación de lenguas, tienen discernimiento de espíritus, tienen profecía. No en todos los cultos hay manifestaciones de los dones. Porque no es lo que quiere el Señor, a menos que sea necesario y Él quiera hacerlo.
Y si Él quiere hablar, ¿quién le va a decir que no? Si Él es Dios. Este bautismo de poder es diferente a ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a mirar una cita que está en Juan capítulo 20, verso 22. Juan, Evangelio de Juan capítulo 20, verso 22. En ese pasaje dice el evangelista así: y habiendo dicho esto, refiriéndose a Jesús, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Todas las personas que reciben a Jesús como su Señor y Salvador pueden disfrutar de la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es diferente al bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Amén. Los que entendieron digan amén. Amén. Entonces, un creyente obligatoriamente necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y si no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, pídaselo al Señor. Es una promesa y Dios cumple sus promesas. Amén. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, verso 4. Creo que es el verso 4. Dice: y estando juntos, Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de La promesa. del Padre. Si Dios nos ha prometido eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Esperar, pedirlo, anhelarlo. Porque si no lo anhelas, creerlo realmente es algo muy especial, algo muy poderoso. Este bautismo de poder es diferente a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona puede manifestar los dones del Espíritu Santo y no tener ninguna relación especial con Dios. Mire lo que hemos dicho. Un cristiano puede experimentar los dones del Espíritu Santo y no tener la presencia del Espíritu Santo viviendo en sí. Ahora, la pregunta es: ¿qué prefiere usted si tuviera que escoger? ¿Qué preferiría? ¿Tener la presencia del Espíritu Santo o tener el poder del Espíritu Santo? Presencia. Tener la presencia. ¿Y qué tal las dos cosas? Gloria a Dios. Para tener el bautismo tienes que desearlo. Desear, querer. Desear tener ese poder. Amén. Pero no para decir: ya lo tengo. Es para usarlo. ¿Alguna vez has visto a alguien que compra un automóvil y lo guarda para nunca usarlo? No, ¿verdad? ¿O compra una motocicleta y la guarda para nunca más usarla? Es para usarlo. ¿Por qué? Porque todos aquellos que tienen el don del Espíritu Santo van a tener que entregar cuentas, dar cuentas del uso de ese don. Hay un pasaje que me gustaría mencionar. En Hechos capítulo 8, verso 10, puede buscar allí por favor. Hechos 8:10. Dice la palabra de Dios: a este oían, refiriéndose a Felipe, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Era la primera vez que la gente escuchaba el mensaje del Evangelio. Y Felipe estaba tan lleno del Espíritu Santo que la gente reconoció que lo que estaba predicando Felipe era producto ¿de qué? Del poder de Dios.
Eso es lo que debe pasar. Eso es, mis hermanos. En el día de ayer, primero voy a contar este testimonio. Con esto ya concluimos por hoy. Asistimos a una reunión de pastores del Concilio Asambleas y pasó una pastora que hace parte de un equipo ministerial que trabaja en las cárceles. Es admirable el trabajo que hace esta gente. Ella va llegando a cumplir con su turno. ¿Qué hacen ellos? Ellos llegan, tienen toda la autorización para entrar. Ellos les predican el evangelio a los presos. Algunos presos aceptan a Cristo, otros ya son parte del grupo. Como ellos viven allí en la cárcel, pues cada vez que ella llega, ellos se reúnen, oran, cantan. Los que quieren recibir de Dios. Ella va llegando. Y en el momento en que ella está haciendo todas las vueltas para poder entrar a la cárcel, ya la conocen, los guardias se enteraron que había llegado la pastora Gloria. Díganle que corra, que aquí tenemos un muerto. Un muchacho se drogó y se pasó. Ya estaba sin signos vitales. Cuando los guardias supieron que ella venía, la hicieron entrar rápido y le dijeron: mire, está muerto, ya no tiene pulso. Y ella empezó a orar: Señor, dale vida a este joven, Señor. Empezó ella a clamar por el joven y el muchacho respiró. Mira, el testimonio fue tan impresionante. Todos allí se dieron cuenta. Volvió a la vida. El muchacho, después que se levanta, que se sienta, que ya se incorpora, ella le dice: tú tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor. Repite conmigo. Y él comenzó a repetir la oración, aceptó a Cristo, entregó su vida y lo hizo de manera genuina. Ahí estaba llorando el muchacho porque sabía lo que le había pasado. Había vuelto de la muerte en la cárcel. Eso es poder de Dios, mis hermanos. ¿Tú quieres ser visto como una persona distinta? ¿Tú quieres que Dios se note? Tienes que ser así. Ayer veníamos mi esposo y yo en el taxi. Veníamos de una diligencia que hicimos en un banco. Y el conductor que nos trae una música de esa que no es muy edificante. Entonces yo usé el celular y puse música cristiana en el celular. Música cristiana, música hebrea, pero en español. Cuando él me ve que yo pongo la música, a pesar de que la música de él estaba sonando, él me dice: venga, vamos a ponerla con Bluetooth. Y él abrió su Bluetooth, puso su equipo. Como la distancia era larga, veníamos del norte de la ciudad hasta acá donde vivimos nosotros. Él hizo allí algo y empezó a sonar la música que yo llevaba en el celular, comenzó a sonar en el equipo del carro. Y eso sonaba duro y sonaba bonito. Y veo cuando el hombre está con los ojos aguados, las lágrimas. Poder de Dios. Sin yo preguntarle nada, empieza a contar. Eso lo hace el poder de Dios, mis hermanos. Estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. Y dice: yo estoy separado de mi compañera hace 12 años. Yo viví con ella 12 años. Yo tuve un hijo y un hijo que es un milagro. Yo no le dije: oye, cuéntame cómo es tu vida. La canción habla de Yeshua. Y cuando él escuchó el nombre Yeshua, se le aguaron los ojos y él trataba que yo no le viera la cara. Él miraba para allá y se secaba los ojos, se pasaba los dedos por los ojos. Y como digo yo, que se dio cuenta que yo me di cuenta, de pronto fue por eso.
en el camino tomó una ruta y ha pasado por el frente de su casa y me dijo, mire, allá está, ese es mi hijo, se llama Yeshua, el hijo. Y nos contó cómo ellos concibieron al muchacho, porque después de 8 años de convivir juntos no habían podido tener hijos, y el muchacho era un milagro del Señor. Y él, aún con ese milagro, él no estaba siguiendo al Señor. Así que cuando él escuchó el nombre de Yeshua en la canción, él se estremeció. ¿Quién hace eso? Poder de Dios, mi hermano. Ese es el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. Así es como Él trabaja. Poder de la iglesia, influenciando. Ahora, la iglesia, ¿quiénes son la iglesia? El edificio, el techo. Yo, tú, nosotros somos la iglesia. Tienes el deber de influir a los demás. ¿Por qué? Porque ellos no saben qué hacer. Ellos viven agobiados. Y tú tienes la respuesta. Tú sabes lo que tienen que hacer. El Espíritu Santo llega a una persona. Allí en Juan, capítulo 20, verso 22, hay una frasecita. No me quiero quedar mucho tiempo allí, pero creo que vale la pena que lo miremos. Tengo por aquí el versículo. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y el verso 23, mira cómo dice. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. ¿Para qué el Señor te da el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que conduzcas a la gente a la reconciliación con Dios. ¿Tú has recibido el perdón de parte de Dios? Amén. ¿No te gustaría que allá también recibieran el perdón de parte de Dios? Claro. ¿Sabes qué es lo curioso? Que la palabra perdonar en griego es dejar ir, hacer libre. Eso es la palabra en griego que se traduce como perdón, perdonar. Cuando una persona está agobiada, está enferma, está atribulada, condúcela. Porque el Espíritu Santo te va a usar para que esa persona reciba el perdón de parte de Dios. Cuando dice el pasaje, a quienes se los retuviereis, o sea, es posible que te encuentres con personas que digan, yo no puedo perdonar. Yo no quiero perdonar a mi papá, yo no quiero perdonar a mi mamá, yo no quiero perdonar a mi hermano, no lo voy a perdonar. Si está dispuesta la persona a no perdonar, pues, ¿qué dice el texto? La persona queda atada por no haber querido perdonar. Pero si la persona sí quiere pedir perdón, la iglesia tradicional se atribuye el poder de perdonar pecados. Pero realmente el único que puede perdonar pecados es Dios. Lo que nosotros hacemos es conectar a la gente con Dios, para que reciban el perdón de Dios, para que se reconcilien con Dios. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.